sobre todo a un mismo Dios. Entonces, como en otras ocasiones yo le he dicho, esto está lejos de judaizar, mi intención no está ahí. Hay algo más. Somos parte de una gran red. Somos parte de una gran red. Tenemos un pasado extraordinario. En nuestro linaje hay gente famosísima. Tenemos héroes. Y el mayor que tenemos se llama Jesucristo. Partió la historia en dos. Y hasta los ateos tienen que decir antes y después de él. Tenemos gente que ha marcado la historia. Tenemos matemáticos, físicos extraordinarios, Einstein, Bach, en la música. ¿Me sigue? Es la gente que nació de un propósito profético. Nosotros somos la continuidad de un plan profético que empezó con una familia, con el objetivo de bendecir las familias de la tierra. Amén. En la mente de Dios, y voy a ser un poco atrevido al decir esto, pero en la mente de Dios nunca estuvo la idea de centralizarlo todo en un templo. Nunca. Yo no digo que no sea importante un lugar, entiéndame bien, pero el sobreénfasis hoy es en el templo y en la cantidad de personas que le podamos meter. Y pareciera ser que para algunos, entre más gente tengan, más éxito es el que tienen. Mi definición de éxito es otra. Para mí éxito no tiene que ver con logro. Yo soy profeta, ¿qué querés? Éxito no tiene que ver con logro. Para mí éxito es caminar en el diseño que Dios ha hablado. Porque el logro o el resultado final yo lo puedo anticipar. A ver, yo puedo anticipar. Porque si Dios me dice, yo quiero que hagas esto y esto porque te quiero llevar acá. Usted sabe cómo habla Dios, ¿verdad? Dios siempre te hablará en futuro. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. La gente profética aprende a no vivir del pasado. El pasado solo es una referencia. Nosotros somos constructores del futuro, no lamentadores de un pasado. Nosotros no resucitamos muertos. Ay, hermano, es que aquel culto estuvo tan bueno. ¿Cuándo? 1735, nunca se me va a olvidar. La historia es buena. Es bueno el pasado siempre y cuando sea una referencia. No que el pasado se convierta en algo en lo que yo me ancle, porque no lo puedo o no lo he podido reproducir. Cuando Dios habla, Él habla proféticamente. Él te habla de lo que va a suceder y a dónde te va a llevar. Entonces, si yo me monto en su trazo y soy obediente a lo que Él dijo y me apego a su diseño y no le cambio nada, yo sé cuál va a ser el resultado final. Entonces, yo puedo celebrarla antes de llegar. Mira, esto tiene que convertirse en nuestra dinámica de vida. ¿A dónde yo quiero llegar en estos días? Aquí, en usted y en mí, claro.
Porque aquí es donde tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar conceptos. Tenemos que cambiar paradigmas. Si esta es una constante en su vida, si logramos desarrollar esa mentalidad, nadie nos para. Nadie nos detiene. Si yo puedo crear la mentalidad de expectativa basado en lo que Dios dijo y caminar ahí, eso no me garantiza que no tendré problemas, pero sí me garantiza que voy a cruzar al otro lado. No hay gente más segura que la que sabe para dónde va. Si queremos establecer una diferencia con el mundo, aparte por supuesto de Jesucristo, ¿verdad? Es esa. Allá afuera hay incertidumbre. Tenemos una crisis terrible. Revise bien el planeta. Tenemos una crisis de liderazgo. No hay credibilidad de ningún líder. No importa del color que se vista, de azul, de rojo, de amarillo. Hay en el mundo una crisis de liderazgo. Ok. Si los líderes están inciertos, más incierto entonces está la gente que ellos dirigen. Aquí es donde nosotros empezamos a alumbrar. Aquí es donde usted y yo tenemos la gran oportunidad. Pero tenemos que cambiar acá. Tenemos que cambiar acá. Porque el mundo está buscando un modelo. ¿Sí? El mundo está buscando un modelo social. Dicen que Brasil es el modelo. La Biblia me enseña cuál es. Ya está ahí. Entonces, usted y yo somos parte de un propósito, de un diseño. Si el plan de Dios es bendecir las familias, tenemos que modelar familia. Si hay familia, hay cultura. Porque en el seno de la familia se forja la cultura. Si hay cultura, hay tejido social. Si hay tejido social, hay economía de reino. No soy economista ni hijo de economista, pero la definición que yo manejo de economía es la canalización correcta de los recursos. Nosotros somos el gran recurso del reino para establecer el reino allá afuera. Amén. Entonces, economía de reino tiene que ver con canalizar los recursos del reino. Si hay economía de reino y hay cultura, entonces habrá gobierno. Amén. Y gobierno al estilo de la Biblia y del reino, no de Grecia. La palabra hebrea para gobierno tiene que ver con, uno, guiar. Guiar. Pero es la función que ejerce un padre. No guía a cualquiera, guía un padre. Dios llama a Abraham y le dice, vamos a levantar un pueblo y lo vas a guiar.
Llama a Moisés y le dice: vas a guiar este montón de cabezones. La función de un padre es guiar. Todo lo de Dios tiene movimiento, es energía, tiene que ver con frecuencia. Pero eso lo vamos a ver después. Dios es un Dios que está en movimiento. Su palabra es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Su palabra se está moviendo. Su palabra está creando. Satanás le dice al Señor: sí, ¿quieres que toque a Job? Sí, pero lo tienes cercado, lo tienes rodeado. Y prospera él, prospera su familia, todo lo que tiene prospera porque tú lo tienes cercado. Quítale el cerco. Y la implicación ahí, la palabra cercar, está relacionada con la palabra. Cuando Dios habla sobre ti, te cerca. Pone un cerco a tu alrededor. Dios está en movimiento, su palabra está creando. Es un padre construyendo un diseño. La tendencia nuestra es limitar el mover de Dios, porque obedecemos a énfasis. Entonces el énfasis es caer para atrás, entonces todo el mundo cayó para atrás. Luego el énfasis fue la risa y a reírse todo el mundo. ¿Sí o no? El énfasis, la escarcha de oro. Entonces todo el mundo revisando a ver si tengo escarcha. Wow, tengo escarcha. ¿Y qué? ¿Y qué? Vaya allá afuera y diga a la gente: vea, tengo escarcha. Es escarcha de oro. ¿Y qué? Mira que en mi iglesia oraron por mí y caí para atrás. ¿Se da cuenta que la dinámica nuestra es muy de acá? Tenemos un lenguaje que solo es de acá. Nos invitan a un programa secular y decimos amén, ¿verdad? ¿Quién dice gloria a Dios? Tu auditorio no creyente, ¿quién va a decir gloria a Dios? Ok. Lo de Dios trasciende. Lo de Dios trasciende. El mundo necesita otra cosa. Gobierno tiene que ver con la guianza de un padre. Por eso lo que Dios delegó es una autoridad paternal para formar. Pero también la palabra gobierno tiene que ver con traer juicio sobre el enemigo. Entonces, vela, Dios nos guía en un proceso de formación y establece la autoridad para ejercer juicio sobre el enemigo que es antagónico al propósito. El pensamiento de Dios, a ver si se lo digo como yo lo entiendo, es que ese tejido envuelva a las naciones, no que pesque solamente para atraer y llenar un templo. Es que ese tejido se extienda a través de una forma de pensar que define un estilo de vida. Usted es el elemento que hace la diferencia en la sociedad allá afuera. Porque usted está vinculado a algo mayor que usted,
a algo mayor que su iglesia, a algo mayor que su pastor, a un reino. A un reino que está descendiendo con su gobierno, con su dinámica. Un reino que está siendo establecido para transformar nuestras sociedades, para afectar nuestras sociedades, para afectar la atmósfera y el ambiente de nuestra sociedad. En Apocalipsis 21, en el verso 1, Juan habla. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando usted lee eso, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, si hay algo nuevo, es porque lo viejo fue destruido. Entonces, algunos creen que al final de los tiempos el Señor va a destruir esta tierra y la va a hacer nueva. Pero cuando nosotros revisamos el contexto original y armonizamos con el todo de la Escritura, diría de esta manera: y vi una atmósfera nueva y un ambiente nuevo. Piensa en esto: ¿qué padre construye algo, te lo deja como herencia y después te lo desbarata todo? No, es que lo que yo hice y te dejé como herencia, me lo echaron a perder, entonces lo voy a destruir, lo tengo que hacer de nuevo. ¿De qué estás hablando? No, la atmósfera y el ambiente serán cambiados. Vamos, la atmósfera y el ambiente serán cambiados, serán transformados, serán transformados, serán transformados. El punto es, ¿quién los va a transformar? A ver, espérese. ¿Quién nos va a transformar? Ponga cuidado. Yo sé que estoy en Pedro, tranquilos. Yo vuelvo ahí ahorita. Isaías 25. Hoy yo quiero dispararle así con perdigones. Hoy en la noche. Mañana yo voy a hacer más. Sí, yo le prometo voy a ser más magistral. Pero déjeme tirarle ahí un poco de cosas para... Isaías 25. ¿Ya lo tiene? Dice, y el Eterno de los ejércitos, el eterno Dios, Elohei Tsebaot, el Dios de los ejércitos, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Si está pensando en jugo de uva, chao. Dice vino. Y dice purificado. ¿Cómo será? Tiene que ser mejor que un vino mendocino, ¿verdad? ¿Ah? Para mí este pasaje tiene que ver con las bodas del Cordero. Esta es mi interpretación. Usted puede tener otra. Tranquilo, no pierde la salvación por eso. Pero ve el verso 7. Antes de que eso suceda, va a suceder lo del verso 7, o como una consecuencia. Dice, y destruirá en este monte
la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Cubierta, atmósfera. La reina del cielo, la reina del cielo, la regente de la bóveda celeste, la regente de las constelaciones, según ella, establece una cubierta y reproduce aquello en cada templo romano, una representación de eso, cubierta o cobertura. Y delega sobre hombres la capacidad de ser cobertura. Vamos, sígame por favor. Entonces el Papa dice: yo soy el vicario de Cristo, con la implicación de yo soy la cobertura de los hombres por delegación divina. Lo mismo decía lo mismo decía el faraón. Lo contrario, ¿cuál es? Lo que Dios le establece a Abraham: serás un padre. Y vamos a desarrollar una línea de autoridad paternal para guiar a una familia. Vamos. Entonces, el concepto cobertura tiene que ver con la reina del cielo. La línea es de paternidad. El liderazgo es liderazgo paternal, no es piramidal, no es yo soy su cubierta. Isaías 4 dice que sobre toda gloria haya un dosel. Sobre toda gloria o rango, sobre toda autoridad delegada haya una cubierta. Él es nuestra cubierta. Jesucristo es la cabeza. Eso también se traduce como jupá. Jupá es cubierta. Él es nuestra cubierta. Él es la cubierta de la iglesia. Él es la cobertura de la iglesia. No hay otra. No existen vicariatos. Lo que hay es paternidad. Entonces vuelvo al concepto. Dice cubierta. También tiene que ver con atmósfera. Y dice velo. El velo de estupor tiene que ver con ambiente. Eso es frecuencia. Y yo espero que me alcance el tiempo para hablarle un poquito de la frecuencia divina. Porque la luz contiene vibración, energía, frecuencia. La Biblia dice que nosotros somos luz. ¿Por qué? ¿A usted se imagina un farolito por ahí alumbrando? No. Está hablando del potencial que la luz tiene para generar vida, para generar ambiente, para provocar un ambiente. ¿Sí? A ver si me meto un poquito ahí y ya vuelvo donde Pedro. Téngame paciencia. Dice, todo ser, todo objeto, animado o inanimado, tiene una capacidad de resonancia. Todo ser. Entonces, cuando ese objeto es expuesto a ondas de frecuencia, va a absorber esa frecuencia. Pero llegará un momento en que si la frecuencia es mayor, lo va a saturar. Es decir,
Si sobrepasa su capacidad, lo satura. Si una copa es sometida a una nota, a cierta nota y una nota alta, la copa empieza a absorber por su capacidad de resonancia ese sonido, esa frecuencia, hasta que la satura y la rompe. ¿Me sigue? Está comprobado científicamente que la frecuencia puede provocar que un recipiente de agua limpia que fue ensuciado deliberadamente, si esa agua se somete a la frecuencia correcta, terminará limpiándola. Está comprobado que las matas reaccionan a cierta frecuencia. ¿Sí? Mi abuelita decía que yo tenía buena mano para sembrar, entonces me ponía a trasplantar sus matas. Y me decía, papito, pero hábleles. Digo, abuela, ¿cómo le voy a hablar a la mata? Hábleles, cánteles. ¿Ah? Ahora usted se imagina trasplantando una mata y cantándole, dame más gasolina. Al día siguiente amanece marchita. La mata va a reaccionar, ¿cierto? Usted y yo somos un campo electromagnético. Tenemos una capacidad de resonancia. Sí. Todo lo de Dios se mueve en frecuencias altas. David dice, envía tu luz y tu verdad. Esta me guiarán. Envía tu luz. ¿Por qué David pedía, envíame tu luz y tu verdad? Porque él tenía un conflicto con su alma. Entonces él le cantaba a su alma y le decía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Quién le canta al alma? David, porque David entendía de frecuencia. Ay Dios, el ser humano se mueve entre 70 y 50 Hz de frecuencia. Si la frecuencia empieza a bajar de 50, empieza a haber un desequilibrio. Sea enfermedad, sea depresión, la frecuencia baja. Si llega a 20, dicen los expertos, la persona muere. Entonces, cuando una persona anda triste, anda a frecuencia baja. ¿Sí? David padecía de depresiones. Entonces él dijo, mi espíritu está dispuesto, mas mi carne no. Entonces le cantaba al alma. No era para alegrarse, era para equilibrarla, para que la armonía que había perdido se estableciera. Alíñate, sube la frecuencia para que te alinees con mi espíritu, porque mi espíritu sí está conectado, mi espíritu está en la frecuencia correcta, mi espíritu está dispuesta, mas mi carne no. A ver, alíñate, alma mía, ¿por qué te abates? Alíñate en la frecuencia, la gloria de Dios tiene frecuencia, entonces alinea la frecuencia. ¿Me sigue? Y ya que me metí aquí, ¿por qué a Pablo y a Silas les da por cantar a la medianoche? Metidos en un cepo, ¿por qué les da por cantar en la noche? A las 12 de la noche, ¿a quién se le ocurre? Si es la hora de dormir. Porque está comprobado que entre más tarde en la noche, menos saturación de frecuencias hay en el aire. Entonces ahora entiende por qué Dios los levanta a orar a las 3 de la mañana. Esto no quiere decir que de día no se ora, no, pero de madrugada se establecen los lineamientos de la frecuencia divina. Son principios que tenemos que entender.
Porque la frecuencia genera un ambiente. A ver, lo que le estoy diciendo es que usted es luz. Ponga cuidado. ¿Cuántos saben que hay unción de lugar? O sea, hay unción en la persona, pero también hay lugar. Unción de lugar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Y usted seguro ha tenido la experiencia de entrar a uno de esos lugares cuando no hay nadie. Usted viene de afuera, cuando usted cruza el umbral de esa puerta, se encontró otro ambiente. ¿Lo ha visto? Entonces, lo que usted traía negativo empieza a ser afectado ahí por ese ambiente. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Hay un ambiente conquistado. Tiene una frecuencia. Vibra. Cuando usted entra ahí, wow, qué rico, qué buen, qué bien se siente. ¿Por qué somos tan adictos a los cultos? Por esto mismo, porque se genera un ambiente. Y a veces no es tan fácil reproducirlo en la casa. Y no lo dije negativamente. ¿Ok? No lo dije negativamente. El problema es depender de eso, nada más. Yo tengo que entender que yo tengo la capacidad de generar ese ambiente en mi casa. Porque si hay gloria, hay frecuencia. Si hay frecuencia, hay un ambiente. Entonces dice Apocalipsis que habrá una atmósfera nueva, porque será quebrada la cubierta con la que están cubiertas todas las naciones. Y habrá un ambiente nuevo, porque será rasgado el velo de Jezabel, su frecuencia. Todo lo divino se mueve en frecuencias altas. Es luz. Satanás cayó, él era el ángel de luz. Ahora él no es luz, es luz opaca, es energía opaca. Todo lo demoníaco se mueve en frecuencias bajas. Y los que han oído hablar demonios saben que ellos hablan así. Frecuencia baja. Cuando una persona está agobiada, está triste, ¿cómo te habla? Ay, hermano, aquí estoy. ¿Sí o no? Frecuencia baja. Por eso Dios nos ha puesto a adorar. Los últimos 10 años, su énfasis, aprendan a adorar, 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 altares de adoración. ¿Por qué? Para que entendamos que hay una frecuencia, que Él tiene un medio para que nosotros podamos entrar en esa corriente. David dijo, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Tú y yo somos luz. Tenemos la capacidad entonces de generar un ambiente y de construir una atmósfera. Entonces no es que Dios va a hacer una tierra nueva, la va a destruir y va a destruir. No, no, no. Va a transformar la atmósfera y el ambiente. ¿Cómo? A través de un linaje, a través de gente que entiende que son un sacerdocio, que son un sacerdocio real, que es gente bajo un mismo gobierno, nación, apartada, escogida, un pueblo adquirido por Él a precio de sangre para proclamar, frecuencia, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, de una frecuencia baja a la frecuencia alta.
Entonces el reino de Dios es una dimensión. Juan dice, y vi a la nueva Jerusalén descender del cielo. Jesucristo dice, el reino de los cielos está descendiendo. La dimensión de arriba, la dimensión de lo eterno, está tomando lugar acá abajo. En la medida que el reino se establece, cambia el ambiente, cambia la atmósfera. No es suficiente entonces salir allá afuera y evangelizar. Eso está bien, porque le cambio la vida a una persona a través del poder de Jesucristo, por supuesto. Pero no necesariamente yo estoy afectando el ambiente, no necesariamente estoy afectando la atmósfera. Qué bueno si yo le enseño a esa persona que es bueno congregarse, pero es mejor aún si yo le enseño cómo posicionarse allá afuera y cómo afectar el ambiente alrededor de él. ¿Cuál es el paquete que te vende el Islam? ¿El de una religión? El Islam te vende una cultura. Ese es el paquete que te vende. Cultura. La exigencia es que tienes que cambiar radicalmente tu estilo de vida. ¿Sí o no? En la iglesia no. Diezme, ofrende, congréguese y siga siendo el mismo mortal. ¿Sí o no? Y ahí a lo que la persona pueda ir cambiando según lo que entiende y según su relación. No. Espérate un momento. Dios nos está llevando a una transformación radical de nuestra mentalidad a partir de su revelación para cambiar nuestra cosmovisión. No es lo que hacemos, es como yo veo, es mi lectura, cómo leo las circunstancias. La lectura correcta te dará la interpretación correcta y te alineará con la respuesta correcta. Es un asunto de percepción. ¿Me sigue? Entonces, hay que reformatear el disco duro y cambiar el concepto de iglesia. Entiéndame bien, yo no estoy diciendo que esté mal, entiéndame. Pero en nuestra conceptualización, iglesia está relacionada con templo y reuniones. ¿Sí o no? La verdad. Entonces, tenemos que cambiar eso por cultura. Somos un tejido social. Tenemos la capacidad de envolver nuestra sociedad, pero hemos estado muy separados del muro los unos de los otros. La visión del reino nos va a amarrar, nos va a unir, nos va a enlazar. Ahorita mismo, en este preciso momento, hay personas en Miami, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, orando por esto que está pasando acá. Porque Carlos Soto está aquí, no. Porque hay un propósito de reino en esto que está sucediendo aquí. Eso es la diferencia. Entonces hay un poco de locos, hijos míos, orando para que el poder de Dios afecte la frecuencia de esta ciudad.
y que no hayan interferencias, que toda antena receptora de frecuencias opacas sea neutralizada, que los cielos se abran y la frecuencia divina quiebre toda intención, toda palabra que sea proclamada negativamente, contraria a esto, de propios o extraños. Ok. ¿Estamos ahí? Ya leí la introducción. Hay una diferencia entre manifestar el reino y establecer el reino. Solo voy a tocar unos aspectos de esto. El Mar Rojo se abrió. Eso fue extraordinario. Tuvo que haberlo sido. Y alrededor de 60, 70 mil personas, a lo mejor menos, pasaron en seco. Pero luego el mar se volvió a cerrar. Y la única evidencia que quedó de eso estaba debajo de las aguas. Y no es sino hace unos 20 años alrededor que se descubrieron ruedas, espadas y cosas que tenían que ver con los egipcios, y coincidía, según ellos, con el relato bíblico de cómo las aguas ahogaron al ejército de Israel, el ejército egipcio, después de que Israel cruzó. Extraordinario, ¿verdad? Pero eso fue una manifestación. Había que seguir. Más de uno hubiera querido montar su casa en medio de las dos columnas de aguas e interrumpir, no importa, el ciclo biológico. Las aguas tenían que cerrarse y el pueblo tenía que continuar. Pedro experimenta algo extraordinario en el monte de la transfiguración. Elías, Moisés y Yeshua. ¡Wow! En ese monte extraordinario. El pueblo de Israel sabía que Dios se había llevado a Elías. Después de todos esos años aparece y toca tierra. Moisés no le había sido permitido entrar a la tierra, pero ahora entró a la tierra. Wow. Extraordinario. ¿Sí? Y cuando aquello termina, el Señor se devuelve para continuar con su trabajo. Y Pedro le dice: Señor, ¿por qué no hacemos una enramada? ¿Por qué no hacemos una casita temporal? ¿Por qué no hacemos una sucá? No, es que a mí me parece que ya el reino ya está. Ya no. Ay, Pedrito, eso fue solo una manifestación. ¿Me sigue? El fin no era ese. Eso fue parte de. El maná cayó por 40 años. Sí, aproximadamente. 40 años. Pero aunque fueron 40 años, eso fue manifestación.
Una generación que buscaba señales, Dios se las dio. Ustedes se alimentan de las manifestaciones sin tener la capacidad de establecer. No tienen la mentalidad para establecer algo permanente. No entienden que la manifestación solo abre camino, solo abre una brecha, solo rompe un ambiente para poder ser establecido otro. Rompe una atmósfera para establecer un propósito y un destino. Entonces yo voy a levantar una nueva generación que sí entiende del asunto. Y la voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel para que se establezcan ahí y entonces se conviertan en una cultura. Porque tienen un linaje, porque tienen una genética. Y esa cultura será un modelo, una contracultura en relación a la cultura pagana. Y ahí yo voy a levantar al Mesías, y del Mesías yo voy a levantar un pueblo que va a llenar toda la tierra y provocará que la tierra sea llena de mi gloria. La iglesia ha andado detrás de las manifestaciones, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque un culto es una manifestación. Los cielos se abren y algo extraordinario sucede. Sí. En Bahía Blanca, ¿hace cuánto? Sarita, en febrero, los cielos se abrieron y oramos para que la gente perdiera peso. Y mucha gente se fue mire, con el pantalón así agarrado, con la falda agarrada porque se le caía. Al esposo de Sarita Patricio se le redujo el abdomen bastante. Imagínense, algunos perdieron hasta 3 y 4 tallas. Esa gloria a Dios tiene una. Ajá. Pero eso es manifestación. ¿Me sigue? Luego viene el trabajo que solo la cultura puede hacer. Cambia sus hábitos alimenticios. Si no, entonces usted seguirá dependiendo de que cada cierto tiempo venga el que sea para que active la unción que hace adelgazar. Ponga cuidado, la idea no es esa. La idea es que usted tenga una dieta divina, una dieta bíblica. Sí, que entienda que hay alimentos que no debe comer, que hay ciertas horas a las que no debería comer, que debe empezar a sustituir ciertas cosas, azúcar blanca, sales, etcétera, grasas saturadas. Pero eso solo se logra desarrollando una cultura alimenticia. Pero usted se va a encontrar un enemigo. La cultura alimenticia argentina. Porque aquí comerse un asado a la 1 de la mañana es lo más común. Y yo los veo y yo digo, ¿cómo hacen? Aquel pedazo de carne. ¡Wow! A la 1 de la mañana. Mis respetos. Pero después, con el tiempo, los resultados se ven. El ácido úrico te pasa la factura. Entonces empiezan las gastritis. Pero nadie se le atribuye
a comer a esa hora y ese tipo de alimento. Perdón. En mi país, en Chile, en Ecuador, es igual. Si nosotros somos una cultura, tenemos que serlo integralmente. No puede ser que hayamos limitado el reino a solo un mensaje. El Señor no nos envió a levantar templos. No hay ningún pasaje que lo diga. Ni dijo, levanten templos y llénenlos. En la mentalidad de mi Dios no está un templo, está el globo terráqueo. Entonces Él dice, vayan y hagan discípulos de las naciones. Espérate. Es discipular la nación, no a las personas que conforman una nación. No, es la nación. Entonces, para discipular una nación tienen que suceder dos cosas: romper su forma de gobierno, espiritual, por supuesto, y de paso, ¿sí? Y modelen una cultura diferente. En nuestra cotidianidad nos enfrentamos a ese reto. No es solo portarnos bien. Hay gente que no conoce al Señor y se porta bien. Tiene principios éticos y morales, y a veces más que. Tiene que haber algo más. La lucha no es contra el pecado, perdóneme. La lucha es por cambiar una naturaleza por la otra. El pecado es la consecuencia de la vieja naturaleza. La iglesia ha vivido hablando, predicando en contra del pecado, pero no nos ha enseñado cómo afectar la vieja naturaleza con la nueva. El reino de Dios enseña a cambiar naturaleza. El reino de Dios ha definido para nosotros una naturaleza. Tenemos una naturaleza de reino. ¿Dónde? En nuestro ser espiritual. Pero perdóneme, a lo mejor no sea su caso, pero muchos creyentes no conocen su espíritu. No estoy hablando del espíritu de Dios, su ser espiritual. Tratan de interpretar a Dios, o de entender a Dios, o de codificar los códigos de Dios a través de lo sensorial, o a través de lo emocional o lo intelectual. Tu vieja naturaleza no tiene la capacidad, tu mente no tiene la capacidad, pero tu ser espiritual sí tiene la capacidad. Fue creado por Dios para eso. Puede responderle a Dios, se mueve en la frecuencia divina. Por eso, en la medida que nuestra mentalidad cambia, en la medida que nuestro ser se alinea con la cultura del reino, incluyendo lo alimenticio, nuestro cuerpo físico, nuestro ser sensorial y nuestro ser emocional e intelectual aumentará su capacidad para poder ser receptor de una gloria mayor. Juan es llevado al tercer cielo
Elías es llevado al tercer cielo. Pablo es llevado al tercer cielo. A Daniel se le revela a Dios y casi se muere. Tuvo que el Señor tocarlo. Y dice que volvió su aliento. O sea, se estaba muriendo. Fue expuesto a una frecuencia demasiado alta. Y su cuerpo no la pudo resistir. No, me sigue. Pero Pablo, Juan, tenían otro nivel de frecuencia. Otra capacidad de resonancia física. Queremos ver más gloria. Necesitamos mayor capacidad de resonancia. ¿Qué tenemos que hacer? Nada distinto a lo que hemos hecho. Seguir buscando de Dios, adorando, etcétera. Sí. Pero tiene que haber una mayor disposición a que aquí cambie. A que nuestra lectura de las circunstancias, de la escritura, cambie. Tiene que haber una renovación de la mente y para eso Dios está trayendo una verdad presente, una verdad revelada. Amén. Que Dios sane a alguien es una manifestación. Que Dios salve a alguien es una manifestación. Pero crear un ambiente para generar una atmósfera es establecer el reino. Generar una cultura es establecer el reino. Usar la cultura como base para establecer una economía de reino. Y no estoy hablando de finanzas. Usted sabe que economía y finanzas son dos cosas diferentes. Estoy hablando de economía de reino. Eso establece reino. Aún financieramente. Usted y yo, cuando pensamos en recursos, en la provisión de Dios de recursos, nuestra mente está en un plano lineal y terrenal, ¿sí o no? Es decir, que la mano de Dios intervenga para que toque y mueva circunstancias y vengan los recursos. Amén. Eso está bien, claro que está muy bien. Pero hay otra dimensión. Deuteronomio 28 dice, y te abrirá el Eterno, su buen tesoro, el cielo. ¿Cómo, Carlos Soto? Sí. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hay una provisión que viene de arriba. Voy a profetizar. Dios puede usarlo a él para darme los $400 que yo necesito. Qué triste que así hacen algunos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Dios lo mueve a él. Le pone lo que llamamos el sentir de darme esos $400. Sí, él no sabe de mi necesidad, pero Dios sí. Entonces él viene y me dice, mira, Dios me habló y me dijo que te diera esto. Y yo recibo los $400 y digo, gracias hermano, bendito Dios, gracias. ¿Sí? Extraordinario, ¿no? Sí. Es una forma. Pero le voy a decir cómo yo experimenté el asunto. Señor,
hace unos años atrás, necesito $400 y creí. Llegué a la medianoche, el día siguiente tenía que pagarlos y yo le dije, Señor, ahí te dejo la billetera, necesito $400. Y me fui a dormir. En la mañana abrí la billetera y ahí estaban los 4 billetes de 100. Y estoy seguro que no había, que no estaban ahí. Entonces, vea cómo opera esto. Usted sabe que siempre están los matafe. Sí, esa gente que cuando usted dice tengo un proyecto en Dios, te dice ten cuidado, ¿está seguro que fue Dios? Una persona me dijo, bueno, usted sabe que todo billete tiene una, ¿cómo se llama? Una codificación numérica, una secuencia numérica. Le digo, sí. Esos 4 billetes no están registrados. Le digo, ¿y? ¿A usted le parece que eso está bien? Le digo, vea, le voy a contestar así bien criollamente. ¿A mí qué me importa la secuencia numérica? Si la banca mundial la manejan los masones, que tengan un problemita, a mí no me importa. Los billetes eran verdaderos, genuinos, los hicieron en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Cuántos hemos experimentado? Por ejemplo, en mi caso, nosotros usamos en mi casa unos recipientes así para tener el arroz, los frijoles. Y entonces cada día se saca y se cocina. Solo esa lata de arroz teníamos, ese recipiente de arroz, para comer la semana, confiando en que Dios. Y sacamos un pan. Al tercer día había más arroz que al principio de la semana. Cuando terminamos la semana, el recipiente quedó hasta el tope. Se multiplicó. Entonces yo dije, bendito Dios, a la viuda el aceite y a nosotros el arroz. Si yo lo hubiera sabido, lo lleno de billetes. Vea dónde está nuestra mentalidad. Aquí. Lo que yo le dije del hermano, qué bello. De verdad que sí. Porque eso a él lo reafirma y a mí también. Pero qué extraordinario sería empezar a experimentar la provisión de arriba en una dimensión mayor. ¿Sí o no? Tengo el testimonio de un amigo, un hombre íntegro de Dios al 100%, pero un loco de fe. Necesitaba $3,000. No tenía la plata en el dinero, no tenía la plata en el banco. Entonces cogió su tarjeta, se paró frente al cajero automático y dijo, yo proclamo que lo inanimado se alinea con la voluntad de Dios. Cajero, me vas a dar la plata que necesito. Y metió la tarjeta. Sacó la tarjeta y nada. Volvió a meter la tarjeta y le habló otra vez al cajero. A él no le importó que ahí detrás de él se estaba llenando de gente. Y la gente lo veía, ese tipo está loco, le está hablando al cajero automático. Y el cajero nada que le daba, 25 minutos. Hasta que me volvió a meter la tarjeta y el cajero le dio el dinero que él necesitaba.
Otro loco por allá le dijo: Señor, tengo una deuda. Si tú me suples el dinero para pagarla, ese dinero yo podría utilizarlo en otra cosa para tu reino. Cúbreme esa deuda con el tesoro del cielo. Al día siguiente lo llamaron que fuera a firmar unos papeles porque la deuda había sido cancelada. ¿Cuál es la limitación en este punto? Acá. El Señor dice: pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de acá. Pero tradicionalmente, ¿cómo se interpretó eso? En las cosas vanas, las cosas del mundo, ¿verdad? Que guaro, que licor, que fiestas, que... No. Pongan la mirada en las cosas. Y se espiritualizó. No, espérate un momento. Aterricémoslo en el contexto del reino. Hay una provisión allá arriba que está dispuesta a descender. ¿Me sigue? Y aun cuando Dios va a seguir usando este medio acá, va a seguir usando en esta dimensión, pero hay una dimensión de arriba que está bajando, que nos traerá una gloria mayor. Pero tiene que cambiar nuestra mentalidad, nuestra percepción, nuestra lectura. Ese es mi punto. Porque lo que limita es lo que usted tiene como conceptualización. Recuerde que usted y yo, en todo caso, somos extraterrestres. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y usted no es argentino por accidente, sino por logística de Dios. ¿Seguiremos levantando templos? Claro, es importante. Pero tenemos que cambiar el concepto. Que no sean templos para levantar el ego de alguien, para definir equivocadamente éxito. Que sea el lugar donde hayan manifestaciones del reino, sí, claro. Pero que sea el lugar donde se trabaja para cambiar la mentalidad, para establecer el reino. Que sea una escuela, que sea la escuela del Padre, para cambiar la mentalidad de sus hijos y provocar que una dimensión mayor del reino tome lugar. Tenemos un linaje, tenemos un ADN, tenemos una genética diferente a la de todo ser humano que no haya nacido de nuevo. Nuestra genética no obedece a la línea sanguínea natural, obedece a la línea sanguínea de Jesucristo, a una línea profética. Y Dios empieza a unirnos en acuerdo con el cielo para generar un cambio. El legado no es de un templo, el legado es a una generación. Entonces, Dios está acelerando tiempos y acelerando procesos para pasarle un legado a una generación que verá una gloria mayor. Dios se propone transformar ciudades a través de una nueva generación. Y aquí sí, yo estoy haciendo un énfasis importante.
en la línea cronológica. Para nosotros los más adultos es más difícil cambiar nuestros hábitos. No que no pueden cambiar, pero es más difícil. Pero para los jóvenes, para los niños, sobre todo, es más fácil. Entonces nuestro trabajo es clave para contribuir a que ellos crezcan con otra mentalidad. De hecho, ya ellos tienen los códigos. Y ya los muchachos trabajan con conceptos que para nosotros fue un problemón establecerlos. Para ellos no será problema. Ellos no tendrán ese problema. Definirán y están definiendo una cultura, una forma de gobierno que no tiene que ver con andar zapateándole al diablo. No digo que no hay batalla espiritual, no digo eso, pero hay una diferencia entre entrar en un acuerdo tácito con el enemigo por el territorio a entender que como luz yo desplazo las tinieblas. La luz no alumbra en la oscuridad. La luz desplaza las tinieblas. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando el sol está en su cenit, la única sombra que usted va a encontrar es la que está debajo de su zapato. Y lo que Dios está diciendo, yo comparo su caminar con el proceso del sol hasta llegar a su cenit, hasta llegar al mediodía. En la medida que tú avances en la revelación que yo te estoy dando, vas a ir removiendo tiniebla hasta que la tiniebla desaparezca. Entonces en ese mover cambiarás ambiente, cambiarás atmósfera, cambiarás el ambiente, cambiarás la atmósfera. Entonces el concepto de familia y de cultura nos va a entrelazar. Vamos a empezar a entender que nos necesitamos los unos a los otros. Vamos a entender que no son desayunos lo que traerá unidad. Es la revelación de Dios y el entendimiento de lo que Dios quiere hacer lo que va a provocar una unidad. Pero la unidad se va a dar a partir de la identidad de pueblo, la identidad de nación. Que podamos tener la revelación de que tenemos un mismo ADN. Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente. Los magos de Faraón de Egipto también tiraron su vara y se convirtió en serpiente. Pero la de Moisés se comió a las otras. Amén. El Islam dice: nosotros somos la respuesta. Nos vamos a comer esa serpiente. Amén. Gloria a Dios. La cienciología dice: nosotros somos la respuesta. Nos vamos a comer esa serpiente. Roma dice: nos vamos a comer esa serpiente también. Y vamos a definir la cultura del reino. Amén. Vienen tiempos de revelación extraordinaria. Vienen tiempos donde Dios va a renovar la alabanza, donde vamos a tener música todavía más perfeccionada, como dice ahí en el ambiente, mucho más perfeccionada. Tenemos música buena, pero va a ser perfeccionada. Todavía hay una línea muy delgadita entre la música mística y la música del cielo.
Algunos hacen misticismo con música, pero eso está cambiando. Tranquilos, el Señor nos va a ir alineando, nos está alineando. Vamos a incursionar en el arte. Frecuencia divina a través del arte, a través de la gastronomía, a través de las artes. Frecuencia divina a través de diseños arquitectónicos. Vea, la masonería nos llenó de símbolos. Nuestras ciudades están llenas de símbolos masones. Necesitamos arquitectura del cielo. El dicho dice que hijo de tigre sale pintado. Hijo de tigre sale pintado, hijo de tigre sale arrayado, ¿no? Pablo dice que nuestro Dios es un arquitecto. Entonces necesitamos arquitectos que bajen los diseños del cielo para establecer la diferencia. Hasta en eso lo podemos hacer. Necesitamos políticos de reino. La política no es mala, el hombre la ha pervertido. Política es el arte de gobernar, y gobernar es guiar. Entonces lo que las naciones necesitan es gente de reino con un corazón paternal que gobierne para el pueblo, no para ellos mismos. Podemos generar muchísimas cosas. No tienes que cambiar de oficio. No tienes que dejar tu trabajo bajo la idea de que voy a servirle a Dios. No, 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 no. Eso es equivocado. Deje a Sergio a tiempo completo. A lo mejor no es ese el diseño que Dios tiene para ti. No pienses en iglesia. No pienses en dinámica de iglesia. Mira la ciudad como el templo. Entonces, ¿dónde estará tu púlpito? ¿Y cuál es el diseño de Dios para desarrollar eso? Solo invierte el concepto. Inviértelo. Dios va a empezar a despertar habilidades que se manifestaron en nuestra niñez, en nuestra juventud, pero después las dejamos. Yo dibujaba, y dibujaba muy bien, y lo dejé. Y yo quisiera retomarlo. Yo quisiera ver un dibujo mío colgando en la sala de un brujo, de un maestro masón, o un dibujo suyo, que lo tenga que comprar, así como mucho creyente compra pinturas que tienen una inspiración demoníaca y cuando la meten a la casa el ambiente cambia. Entonces, que el ambiente de ellos cambie, que ellos sientan la diferencia entre una frecuencia baja y una frecuencia alta. Que generemos música que sea tan atractiva que tengan que comprarla. Yo me maravillo de ver cuánta gente no creyente canta la música de Juan Luis Guerra. Y ok, yo entiendo. Y para mí es extraordinario. Pero ¿qué pasaría si nosotros podemos generar música made in heaven, hecha en el cielo, que sea tan atractiva, porque sea un género, sea interpretado como un género desconocido o raro o extraño? Sí, y la gente lo compre y se lo lleve para la casa. Pero para poder generar eso, los ministros de alabanza tienen que cambiar su mentalidad y dejar de pensar en la inspiración de las musas griegas y
y que Dios le redefina el pentagrama. Que le formatee el disco duro. Porque ahora usted ve que la mayoría de las notas, de la música que está saliendo, tiene la misma orientación, la misma nota, la misma melodía, que llega profundamente al alma, pero nunca toca tu espíritu. Pero necesitamos dejar de pensar en producir música para nosotros y empezar a pensar que el mundo necesita de esa música. Entonces Dios nos la va a dar con las características apropiadas para que el mundo la oiga. Necesitamos cultura de música. Dios va a repotenciar no solo tu habilidad, sino tu oficio o tu profesión. Cultura. Yo estoy seguro, esto es especulativo, pero yo estoy seguro que por ahí en algún lugar, debe andar una de las sillas que hizo el Señor. Él era carpintero. Por ahí debe andar. Porque él tuvo que ser excelente en lo que hacía, en lo natural, con habilidad del reino para forjar y trazar la madera. Hablando de Juan Luis Guerra. Bien, le voy a dejar que se vaya para su casa. Necesitamos que nos despeguen de aquí, nos afirmen arriba y nos vuelvan a pegar acá abajo. Eso es lo que Dios está haciendo. Lo más extraordinario de esto es que Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Vamos a empezar a tener otra cosa. Yo anhelo ir a una pasarela donde la modista o el modisto que no es gay es creyente y por revelación divina tuvo los diseños. ¡Wow! Eso sería extraordinario. Mucha de la ropa que nosotros nos ponemos está pactada. La iglesia corre con los cambios de moda. Y los cambios de moda, con respeto sí lo digo, pero los cambios de moda los determinan los gays. Esto es, dicen ahora, esto es in. Esto te hace estar in. Con eso estás out, estás fuera, o sea, no estás a la moda. Ubícate. Nosotros podemos determinar el rumbo de la moda. Podemos generarlo. Lo que Dios hizo con Jacob no es único. Lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad para que cambie nuestra concepción y nuestra dinámica. Entonces Dios te va a dar lo que andas buscando.
Y no vamos a necesitar salir allá afuera a decirle a la gente, si no te convertiste vas para el infierno. La gente misma nos va a preguntar, ¿qué tiene usted? ¿Qué es usted? Estaba en un país de Sudamérica y fui a un foro secular. Yo fui pensando, porque me invitaron, el foro era acerca de un tema, pero en medio de eso el periodista me cambió la cosa y me hizo una pregunta, ¿verdad?, de esas cajoneras. Me preguntó, ¿qué piensa usted del matrimonio gay? El tema era otro. Si yo evadía la pregunta y si yo le hubiera dicho, el tema no es ese, yo iba a quedar muy mal. Se iba a ver como que, ¿verdad? Yo me iba a salir por la tangente para no contestar, para no comprometerme. Entonces yo le dije a él, mire, primero, yo no soy religioso ni creo en la religión. Dios no tiene religión. Yo no soy miembro de una denominación. Yo soy un hijo del reino. Y el reino de Dios tiene una cultura. Esa cultura se define por los lineamientos que su rey, nuestro Dios, establece. Y esos lineamientos no contemplan el matrimonio entre dos mujeres o entre dos hombres. No es mi cultura, no es nuestra cultura. Amén. El tipo no supo qué decirme. ¿Qué me iba a decir? Yo le dije, no soy homofóbico, no tengo problema con eso. En nuestra cultura no condenamos a la persona por su inclinación. Rechazamos la práctica, pero no a la persona. Entonces por allá otro dijo, entonces un gay puede formar parte de lo que usted cree. Le digo, sí. Yo sé que lo que voy a decir lo puede sacudir. Yo le dije, mientras no practique, la inclinación que tenga, Dios se la puede cambiar. No somos discriminatorios. Queremos amar lo que Dios ama. Dios ama al pecador. Pero Él tiene la capacidad para cambiar la inclinación de uno de ellos, como la de cualquiera de nosotros también, a algo que no está alineado con lo que Él estableció. Cultura. Tiene que llegar el momento en que desde aquí adelante tengamos que hacer piruetas y malabares para decirle a la gente, ofrende, siembre, diezme. Porque será parte de nuestra cultura. No tendrá nadie que convencernos de que sembrar es importantísimo. Porque Él dice que Él da semilla al que siembra. Es decir, Él dice que si hay siembra hay cosecha. Y si usted no tiene semilla, Él le da la semilla para que usted siembre. Es decir, Dios está empeñado en prosperarte. Si no tienes la semilla, Él te la da. Ay, Señor, ¿cómo quisiera yo ofrendar? Sí, quiere. Póngale números. Póngale números. ¿Cuánto quiere ofrendar?
Es que no, póngale el número. No tengo la semilla. No importa. Dios no está diciendo si tiene la semilla. Él dice que si no tiene la semilla, Él te la va a dar para que tú puedas sembrar. Cuando aquí cambie, yo con mi actitud y mi expectativa voy a provocar que las finanzas del reino se precipiten sobre mi vida. ¿Me explico? Porque yo quiero sembrar, pero no lo tengo. Él me lo va a proveer. Eso sí, cuidado, se come la semilla. Diezmar. Hermano, es que el diezmo del Antiguo Testamento, ¿cuál? Usted se está rigiendo por un sacerdocio que ya no existe. El sacerdocio arónico. Nuestro diseño es el sacerdocio según Melquisedec, ¿sí o no? No, hermano, es que ahí dice Malaquías, sí, pero el diezmo es antes que Malaquías, antes que el sacerdocio arónico. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. El diezmo es un principio de honra, es cultura. Y dice que Dios te dará victoria sobre tus enemigos. En la medida de nuestra actitud con nuestra siembra, así será nuestra cosecha. Amén. Entonces, si usted tiene claro que sembrar, ofrendar es parte de la cultura del reino, ¿por qué no se ha movido? Venga y traiga su ofrenda, traiga su siembra con nombre, con propósito. Hace rato aprendimos a no ser mendigos, a no tener la actitud de mendigo. Hermanos, nos metimos en este asunto, estamos haciendo este congreso, esta escuela, este seminario y tenemos que pagar local, cámaras, y estamos cortos de fin. Así es que venga, hermano, sea generoso, olvídese. Ya no. Tenemos una mentalidad de reino. Si Dios lo convocó, Dios provee. Su privilegio y su bendición es sembrar, no por la necesidad que hay, ya Dios la cubrió. Ya Dios la cubrió. Porque si yo le digo a usted que venga y pase y dé una ofrenda, porque tenemos una necesidad, yo le estoy condicionando y limitando la bendición que eso puede generar para usted. Pero si usted pasa, porque su cultura es, eso es diferente. Amén. Yo sé, hermano, que necesitamos agua para bajar muchas de estas cosas. Pero ¿sabe algo? Yo sueño con esto. Si ha sido extraordinario lo que Dios ha hecho a través de nosotros, con todo y las limitaciones que hemos tenido, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando esto se establezca? Si la gloria postrera es mayor que la primera, y la gloria primera se manifestó en Israel, y eso no tiene que ver solo con el templo,
y aquella gloria que cayó sobre el templo, que no le permitió a Salomón y a los sacerdotes entrar en el templo por 3 días, si en un sentido tiene que ver con eso, pero como consecuencia de eso, tenemos un pueblo que maneja el 63.5 de las finanzas del planeta. Y esa fue la primera gloria. Hay una segunda gloria o una gloria mayor que está esperando, y esa la vamos a cargar nosotros. Yo creo en eso. Usted es el mismo Dios, es el mismo principio. Solo que ellos crecieron en esa mentalidad. A nosotros tienen que implantárnosla. Necesitamos una reimprontación, y eso es lo que Dios está haciendo. Dios reafirma tu identidad. Al reafirmar tu identidad, reafirma que eres un heredero. Y al reafirmar que eres un heredero, tú entiendes que esa es legalidad. Tienes derecho legal a herencia. Entonces no oras para que Dios te bendiga, sales a buscar tu herencia. Porque ya Él te bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Jesucristo. Ya la bendición Él la entregó, ahora tienes una herencia en Él. Imagínese a una generación creyendo que soy heredero, que soy un hijo de Dios, que soy legítimo, que soy legal, que tengo el derecho legal a una herencia, y que allá afuera está mi herencia, que yo no. Los bancos van a tener bajas extraordinarias, porque no van a poder contar con nosotros. La economía del reino nos va a suplir. Entonces tú montarás tu empresa bajo la provisión sobrenatural de Dios. Entonces lo que se genera sobrenaturalmente seguirá generando sobrenaturalidad. Señor, necesito el dinero para montarla. Entonces Dios te lo provee. Lo que de ahí se seguirá generando. Me sigue. ¿No es esto un modelo económico? Le bendigo, váyase para su casa en paz, duerma tranquilo y sueñe, porque en Dios los sueños se convierten en realidad. Gloria a Dios. Si es que podemos, vamos a dormir, amén. ¿Sabes qué? Creo que